Bueno, buenos días. Tengo el honor de presentar a los ponentes del siguiente simposio, que es relacionado un poco con el síndrome metabólico y una puesta al día sobre las perspectivas del año 2016. Dentro de este evento participarán como ponentes la doctora Eva María Perusquía Frías. La doctora Frías es egresada del Servicio de Medicina Interna del Hospital Español, actualmente es la presidente de la filial del Colegio de Medicina Interna de Querétaro, próxima sede de nuestro Congreso Nacional en el mes de noviembre. Y el doctor José Héctor Sánchez Mijangos, quien además de ser internista, ha sido durante cerca de 18 años investigador clínico que ha trabajado de manera muy importante en problemas metabólicos, con protocolos de investigación tanto nacionales como internacionales. Y bueno, al responsable de que estemos todos aquí, al doctor Antonio González Chávez, expresidente del Colegio de Medicina Interna, y una gente que ha hecho del síndrome metabólico una parte importante de su vida y como un enemigo a tratar de vencer a una tarea nada difícil, sabiendo que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y bueno, ellos serán nuestros ponentes en estos próximos minutos. La doctora Perusquía presentará la parte de esteatosis hepática en obesidad y diabetes tipo 2. El doctor José Héctor Sánchez Mijangos, un problema que a veces se olvida que el paciente presenta y solo hasta que el cónyuge lo acompaña en la consulta y lo comenta, que puede ser la apnea del sueño y su relación con resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Y por último, el doctor González cerrará con esta parte de síndrome metabólico y este nuevo sistema de clasificación que se está manejando para la diabetes mellitus tipo 2. Doctora Perusquía. Muy buenos días a todos ustedes. Es un honor estar el día de hoy en esta sesión anual de síndrome metabólico. Agradezco al doctor Antonio González la invitación. Y como decía el doctor Aldrete, el día de hoy hablaremos sobre esteatosis hepática en diabetes mellitus y obesidad. Hablar de esteatosis hepática o hígado graso es hablar de una enfermedad asintomática que sin embargo presenta lesiones semejantes a las que encontraríamos en un paciente que consume crónicamente alcohol y cobra importancia por la alta prevalencia que tiene nuestra sociedad, además de que se asocia a otras enfermedades que también tienen una alta prevalencia como la diabetes, la obesidad y la dislipidemia. Y no solamente por esto es importante, sino también por su progresiva evolución hacia la cirrosis y el cáncer. Hablando de su epidemiología, en la población general, en la población occidental, encontramos una prevalencia de un 20 a un 30%, y esto va a aumentar conforme aumenta la edad. La encontramos en un 2.6% en la población infantil, para aumentar a un 20% en menores de 20 años, 40% en mayores de 60 años y, sin embargo, en niños con obesidad podemos encontrar una prevalencia tan alta como un 80%. En cuanto al género, es mucho más frecuente en los hombres, con un 42%, más frecuente en hispanos también, 45%, y de las comorbilidades asociadas encontramos que la principal asociación es con la diabetes, en un 76%, seguida por la obesidad, también entre un 33 y 76%, y esto llega a aumentar hasta 99% en aquellos pacientes con obesidad mórbida. Y aquí hay algo muy importante: el 90% de los pacientes con esteatosis hepática presentan por lo menos un componente de síndrome metabólico, pero 75% de estos cumple con todos los criterios de ese síndrome metabólico. Es decir, que es 2 a 3 veces más frecuente encontrar esteatosis hepática y síndrome metabólico que en la población general. Por eso se ha considerado a la esteatosis hepática como la representación hepática del síndrome metabólico. Hablando de riesgo cardiovascular, es importante hacer notar también que en ambos géneros se encuentra un incremento precoz en el grosor íntimo medial, especialmente con lesiones en las carótidas, donde hay mayor predisposición a formar placas de aterosclerosis. Asimismo, hay mayor prevalencia y mayor severidad
en las lesiones en coronarias. Y esto es grave porque en el 50% de los niños, especialmente con niños obesos, ya presentan lesiones coronarias con un alto riesgo cardiovascular también. Ahora bien, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? Un 40% de los pacientes que presentan esteatosis hepática, en un lapso de 8 a 13 años van a desarrollar esteatohepatitis. Y de estos, hasta un 25% en un lapso de tiempo semejante va a evolucionar hasta la cirrosis. Un 7% van a presentar cáncer, hepatocarcinoma, pero de estos pacientes que presentan cirrosis o cáncer, el 50% requerirán un trasplante o morirán. ¿Cuál es la etiopatogenia de esta enfermedad? Lo primero que tenemos que recordar es que el hígado tiene un papel fundamental en el metabolismo de los lípidos. ¿Qué es lo que hace aquí el hígado? Bueno, pues va a captar los ácidos grasos libres del plasma, los cuales no fueron utilizados como fuente de energía para después almacenarlos o exportarlos, después de la síntesis de lípidos y lipoproteínas. ¿Cómo es esto? Tenemos que recordar que lo normal es que los ácidos grasos libres que están en el plasma van a llegar a nuestro hígado y a través de la diacilglicerol transferasa, especialmente la 2 en los hepatocitos, se convertirán en triglicéridos, los cuales quedarán empaquetados dentro del hígado o se pueden unir a la apolipoproteína B y entonces ser liberados a la circulación como lipoproteínas de muy baja densidad. Otra ruta metabólica es que estos ácidos grasos libres entren a una ruta oxidativa en las mitocondrias, peroxisomas y microsomas. Y entonces aquí comienzan nuestros problemas. ¿Por qué? Resulta que la resistencia en la insulina y la obesidad, especialmente la obesidad visceral, van a condicionar un mayor aporte de ácidos grasos libres a nuestro hígado, que entonces deberán seguir esta ruta metabólica. Pero si esto es excesivo, la ruta metabólica también tiene un transporte máximo y por lo tanto comienza a haber saturación. Además, la hiperglicemia y la hiperinsulinemia que acompañan a la resistencia a la insulina va a generar síntesis de nuevos ácidos grasos libres. Es decir, mayor aporte todavía para nuestro hígado que deberá metabolizar estos ácidos grasos libres. Pero no solamente eso, esta hiperglicemia también se asocia a un aumento de factores de transcripción lipogénicos, especialmente el SRBP1C. ¿Qué es lo que hace, este factor de transcripción? Bueno, pues resulta que bloquea el metabolismo oxidativo, por lo cual nos deja solamente esta vía metabólica. Y no solamente eso, esta sobreexpresión de factores de transcripción lipogénicos, además, puede bloquear a la proteína transportadora de triglicéridos microsomales, impidiendo entonces que se unan a la apolipoproteína B y por lo tanto se liberen como lipoproteínas de muy baja densidad, lo cual nuevamente nos deja solamente esta ruta metabólica, la cual va a estar cada vez más saturada y llega a ser insuficiente. ¿Qué pasa entonces? Que al haber saturación y una ruta metabólica que resulta ineficaz, comenzamos a presentar esteatosis, pero estos ácidos grasos libres que no se están metabolizando van a generar inflamación y pasamos entonces a la esteatohepatitis. Es decir, hay una toxicidad directa, una lipotoxicidad. Además que se fomenta la inflamación a través de aumento de síntesis de factores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa, generación de especies reactivas del oxígeno que va a generar exactamente lo mismo, más estrés oxidativo, daño tóxico, inflamación, fibrosis, necrosis y muerte celular, acompañado de otros fenómenos como la disminución de la adiponectina, lo cual genera más resistencia a la insulina, más síntesis y depósito de ácidos grasos libres y más inflamación.
Es decir, que en conclusión, esta resistencia a la insulina y la obesidad van a producir liberación de ácidos grasos libres, que estos entonces estimulan la síntesis y almacenamiento hepático de triglicéridos, pero que en el momento en que se sobrepasa esta ruta metabólica o se bloquean los mecanismos de detoxificación, aparece la lipotoxicidad y la progresión de esteatosis a esteatohepatitis. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? El problema es que es principalmente asintomática y no tenemos biomarcadores específicos que nos hablen de la enfermedad. Lo primero que tenemos que hacer entonces es eliminar causas no metabólicas que pudieran ser asociadas o que pudieran ser causa de enfermedad hepática. Por ejemplo, el uso de alcohol o cualquier enfermedad secundaria como otras enfermedades metabólicas, enfermedad de Wilson, enfermedades virales desde VIH, hepatitis B, C, etc. Hoy por hoy, la biopsia sigue siendo el estándar de oro para hacer el diagnóstico. Sin embargo, sabemos que es un procedimiento invasivo y que en el 0.5% de los casos puede haber complicaciones. Además de que hay limitantes que tienen que ver con la interpretación un tanto subjetiva de la biopsia y la variabilidad que se encuentra de acuerdo a la muestra que se haya tomado. Se requiere por lo menos de un 5 a 10% de infiltración para definirse como esteatosis hepática. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la biopsia para que sea diagnóstica de esteatosis? Tenemos que encontrar la infiltración de células inflamatorias, además de estos hepatocitos repletos de ácidos grasos libres y de triglicéridos, es decir, balonización de los hepatocitos, con presencia en su interior de una proteína que es hialina llamada de Mallory. Conforme avanza la enfermedad, podemos encontrar otros datos, como gránulos de glucógeno, necrosis y fibrosis avanzada. Es decir, que para hablar de esteatohepatitis tenemos que encontrar no solo la esteatosis, sino mayor presencia de células inflamatorias con áreas además de necrosis. Lo triste es que cuando se hacen biopsias al momento del diagnóstico, el 66% ya presenta fibrosis, aunque sea mínima. Un 25% va a presentar fibrosis septal y hasta un 15% una cirrosis bien establecida en alguien que ni siquiera tenía síntomas, ni sabía siquiera o sospechaba la enfermedad. Entonces, bueno, en la biopsia vamos a encontrar la infiltración grasa con esta balonización de los hepatocitos. En segundo término, tenemos el laboratorio clínico, el cual, bueno, la afectación más frecuente que nos hace sospechar el problema es la elevación de las transaminasas. Hasta un 90% de los casos va a tener elevación de transaminasas. A mayor elevación, mayor esteatohepatitis o mayor fibrosis. El coeficiente TG o TGP mayor de 1 puede predecir la presencia ya de fibrosis también, mientras que la GGT y la fosfatasa alcalina pueden estar normales o hasta 3 veces elevadas. Va a depender también del grado de inflamación y de daño que tengamos. Además, en el laboratorio vamos a encontrar todo aquello que se asocia a inflamación, como la proteína C reactiva y todos los demás componentes del síndrome metabólico, hiperglicemia, hiperuricemia, hiperinsulinemia, etc. Otro elemento diagnóstico importante es el ultrasonido. Aquí es la técnica preferida para el diagnóstico, sobre todo en pacientes que ya tenemos transaminasas elevadas y que sospechamos el problema. Sin embargo, el problema es que requiere de una infiltración de 30% para detección de esteatosis. Su sensibilidad y su especificidad van a aumentar conforme avanza la enfermedad. Pero ojo, y aquí surge una alerta en esta situación. En la esteatosis hepática, el lugar preferido para encontrar la grasa va a ser anterior a la vena porta en el hilio hepático. Y aquí surge la alerta. Siempre que se encuentre, aunque sea en un ultrasonido ocasional, en forma incidental, cuando ustedes se encuentren ya esteatosis hepática de algún grado, es importante que a nuestros pacientes les busquemos el resto de los componentes del síndrome metabólico u otros factores de riesgo cardiovascular, aterosclerosis, lesiones coronarias. ¿Por qué? Porque ya vimos la alta prevalencia de estas comorbilidades
y además el aumento importante en el riesgo cardiovascular y muerte que pueden tener nuestros pacientes. La tomografía axial es de menor utilidad, su precisión está limitada por el contenido de hierro hepático y bueno, el diagnóstico lo hace cuando el coeficiente de atenuación del hígado es menor que la del vaso, como vemos en esta imagen. En cuanto a la resonancia magnética, esta puede dar imágenes y métodos tanto espectroscópicos como de elastografía. La espectroscopía realmente es una herramienta de investigación en estudios epidemiológicos, terapéuticos, y la elastografía, bueno, esta nos da una mayor capacidad de estimar el grado de fibrosis, especialmente para diferenciar entre esteatosis y esteatohepatitis. Se basa en la medición de elasticidad del tejido, lanza un pulso mecánico de vibración y una onda de ultrasonido, y entonces mide la velocidad con la que se transmite esta onda de sonido, y de esta manera la velocidad es proporcional a la elasticidad del tejido. A mayor fibrosis, más rápido se transmitirá esta onda. Sin embargo, a pesar de que tiene ventajas como el ser no invasiva, rápida y fácil, tiene también limitantes. La primera es el costo. La segunda es la disponibilidad. No en todas partes contamos con la capacidad de hacer elastografías. Y además, puede haber limitaciones de tipo técnico, como pacientes con obesidad mórbida, ascitis o espacios intercostales que sean estrechos. En cuanto a los biomarcadores no invasivos, existen diferentes biomarcadores, tanto séricos como de aliento. Ninguno de estos ha demostrado ser preciso, especialmente para clasificar la esteatosis o la esteatohepatitis, excepto uno, con el cual contamos actualmente, que es el FibroTest. Este FibroTest, o la comprueba como la conocemos como FibroMax, se basa en un algoritmo que fue desarrollado en Francia. Este algoritmo matemático puede utilizarse tanto para diagnóstico de fibrosis como de actividad inflamatoria por enfermedad metabólica o también por alcohol, y su utilidad es que se ve una alta correlación con la biopsia. Se puede utilizar en diferentes patologías. FibroMax consta de 5 pruebas: Esteatotest, NASH-test, ActiTest, FibroTest y ASH-test. Cada una de estas nos va a cuantificar cosas diferentes: esteatosis, enfermedad necroinflamatoria, fibrosis y evolución en la esteatohepatitis alcohólica. ¿En qué consiste el algoritmo? Bueno, son 10 marcadores séricos, estos que tenemos aquí, los cuales se van a relacionar con la edad, sexo, peso y estatura del paciente. Y de esta manera entonces se nos va a reportar un valor dado de acuerdo al algoritmo y se reporta junto con una clasificación, una estadificación. En la parte de arriba se pone entonces la prueba de la que estamos hablando. En el caso específico del FibroTest, se encontró una alta correlación con la biopsia hepática, con un valor muy similar para estimar la progresión de la fibrosis a la cirrosis. Y esto se hizo corroborando el resultado del FibroTest con 267 biopsias hepáticas. Para el año 2008 ya se tenían evaluados 350,000 pacientes. Y se encontró que FibroTest tenía el mismo valor diagnóstico que una biopsia bien realizada de 25 milímetros. Sí hubo algunas discordancias, hasta en un 25%. Sin embargo, se observó que de este 25%, el 50% había sido un error en la toma de la biopsia y el otro 50% en el registro de los valores del algoritmo del FibroTest. De esta manera entonces el FibroTest nos da una escala, que en este caso es del 0 al 4, y la cual se ha relacionado con clasificaciones histológicas bien establecidas, las cuales son el Metavir, Nodel e Ishak. Y entonces lo que se hizo es que si FibroTest me da una estadificación en base a colores, que son 4 grados, cada uno de estos colores corresponde a un grado de la estadificación de estas diferentes clasificaciones histológicas. De esta manera entonces tenemos que el FibroTest va de 0 a 4, donde 0 es sin fibrosis y 4 ya tenemos una fibrosis severa. El caso de Esteatotest
son solamente 3 estadios, donde 0 es sin esteatosis y 3 es esteatosis severa. NASH test, que me habla de enfermedad inflamatoria, solamente me da 2 estadificaciones, 0 es sin esteatohepatitis, el grado 1 es una posible esteatohepatitis y el grado 2 es una esteatohepatitis bien establecida. Y todo esto cobra importancia en el momento en el que estas estadificaciones y estas clasificaciones nos pueden brindar mayor agudeza para llevar a cabo un tratamiento. Si bien no es la finalidad de esta plática hablar sobre el tratamiento, es importante que entendamos que en los estadios tempranos tenemos que ser por mucho más agresivos que en los estadios ya más avanzados, donde la única posibilidad que tenemos ya puede ser solamente el trasplante. Evidentemente, la base del tratamiento, la piedra angular, sigue siendo la dieta y el ejercicio. Y como se comentaba al inicio de esta conferencia, la dieta cobra un papel muy relevante en cuanto a su contenido, favoreciendo actualmente la dieta proteinada, utilizando dietas de alto valor biológico y disminuyendo el consumo de carbohidratos, especialmente de fructuosa y de jarabe de maíz de alta fructuosa. El ejercicio definitivamente tiene que estar personalizado y asesorado correctamente, y sobre esta base, entonces, dependiendo de la estadificación, podemos utilizar otro tipo de tratamientos. En estos tratamientos incluye la cirugía bariátrica, así como tratamientos farmacológicos. Ninguno de estos ha demostrado una total utilidad, a pesar de que se han utilizado antioxidantes como la vitamina E, la pentoxifilina. Se utilizan también medicamentos que modifican la resistencia en la acción de la insulina y algunas otras terapias que están en desarrollo, como el ácido obecticólico y el GFT505. Todo esto cobra importancia entonces, dada la alta prevalencia que tenemos en nuestra población de obesidad, de diabetes y de síndrome metabólico. En conclusión, la esteatohepatitis no alcohólica frecuentemente es asintomática, puede o no tener alteraciones de laboratorio relevantes y también puede ser un hallazgo incidental en un ultrasonido. Fuerte asociación con el síndrome metabólico y tiene gran importancia por el incremento en el riesgo cardiovascular. El ultrasonido es muy importante para hacer el diagnóstico, en especial en elevación de transaminasas, y cuando tenemos un hallazgo casual debe de alertarnos para buscar otros factores de riesgo cardiovascular o que puedan conducir a la muerte. Dentro de los biomarcadores no invasivos, el FibroMax o FibroTest es de gran utilidad y tiene una alta correlación con la biopsia hepática, y el tratamiento finalmente debe ser multidisciplinario, abarcando dieta, ejercicio y los diferentes fármacos, aunque todavía no tenemos ninguno que haya demostrado una eficacia absoluta. Muchísimas gracias.